Un cordial saludo a todos, bienvenidos una vez más al canal de Informática y Redes. Continuamos con el desarrollo de los ejercicios de Linux. Y bueno, la siguiente pregunta dice que a qué se refiere cuando se dice que los entornos Unix son case sensitive. Eso quiere decir que Unix reconoce la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Acá nos dice que qué significa punto slash, es el directorio actual. Si yo hago un punto slash aquí, me muestra el directorio en el que estoy. Si yo hago un punto slash, punto slash, es el directorio anterior. Pero para eso tenemos que irnos a un directorio pues específico para poder ver. Entonces ahí lo podemos hacer. Si yo hago un punto slash, bueno, es un cd, perdón, es un cd punto slash. No la cambié, son caracoles, son propagandas. Y acá si hago un cd punto slash me manda para el directorio anterior. Luego nos dice acá una pregunta teórica que dice que qué significan la sigla FHS. Es el estándar de jerarquía de archivos, que significa en inglés File Hierarchy System. Otra pregunta es, ¿qué es un archivo con extensión RPM? Es el sistema de gestor de paquetes de Red Hat, que es Red Hat Package Manager, que es el que estamos trabajando. CentOS utiliza los mismos comandos y los mismos paquetes que Red Hat. Otra pregunta teórica es, ¿qué es una consola? Es un intérprete de comandos, que es esto, el terminal donde ejecutamos los comandos, o la console en el escritorio KDE. ¿Cómo puedo moverme en el documento yendo por pantallas? Con Shift más Up Pass, y para avanzar con Shift Red Pass para retroceder. ¿Cómo puedo ver el historial de comandos? Lo puedo ver con las teclas hacia arriba o hacia abajo. Y para ver el historial como tal, escribimos History y ahí vemos los comandos que hemos ejecutado. Voy a limpiar la terminal y seguimos. ¿Qué es PTS? Es un emulador de terminal de consola en modo gráfico. ¿Cómo accedo a la consola desde el modo gráfico? Con Control Alt FX, donde X será el número de consola TTY a la que puedes acceder. ¿Cómo sé los grupos a los que pertenezco? Con el comando groups. Ahí veo a qué grupos pertenezco. ¿Qué hace el comando hecho? Muestra los argumentos por pantalla. ¿Cómo puedo ver en qué consola me encuentro? Con TTY. Ahí ahí estamos en la consola def ptc 0. Muy bien, ¿cómo se hace un enlace simbólico? Yo ya mostré un ejemplo anterior, pero es así: ln-s ejemplo. Si hacemos un ls, ahí vemos el ejemplo, ahí está el enlace simbólico. ¿Cómo hago un enlace en un directorio a un enlace en el directorio a un directorio en el directorio actual? Entonces lo hacemos así: ls-s archivo, digamos, punto ejemplo y el nombre del directorio. ¿Cómo hago para ir al final de la consola? Para ir al final de la consola, digamos que estamos acá y estamos en el inicio, y para ir al final de la consola simplemente control E y ahí ya estamos en el final de la consola. ¿Cómo hago para avanzar hacia atrás palabra a palabra en una consola? M-B, la tecla meta en la plataforma es IA32 y suele ser Alt. Entonces
Entonces, bueno, esa es una pregunta teórica también. ¿Cómo hago para borrar desde el cursor hasta la línea final de cada línea? Con control K. Un momento que acaban. ¿Cómo borrar la palabra siguiente con MD? Si quiero ver cuál es la diferencia horaria, pues con el comando date, que ya lo mostré anteriormente. La diferencia horaria en Colombia es el -5, UTC -5. ¿Cómo sé cuál es el nombre de la máquina en la que estoy conectado? Pues con el comando hostname podemos ver que se llama JCR, o con ese comando que se llama uname-n, uname-n, nos muestra lo mismo. Sigamos. Una pregunta teórica dice: ¿puedo ejecutar el comando que no esté, un comando que no esté en mi directorio actual? Dice sí, puede ejecutar el comando poniendo la ruta absoluta o relativa, por ejemplo sbin el comando. También es posible ejecutar el comando si están los directorios que contienen la variable de entorno path. ¿Y cómo muestro el contenido path? Con hecho el signo pesos path. Un ejemplo típico es usr, local bin y todo eso que está acá. Y se pueden observar que hay varios directorios separados delimitados con un punto. ¿Cómo hago para escribir sin parar en la consola? Hola, soy yo. Entonces yes, entre comillas, hola, coma, soy yo. Y ahí lo tenemos. Q. Muy bien. Entonces vamos. Listo. Ahora, ¿cómo hago para copiar el archivo 1 al archivo 2 que está en el directorio? Entonces, con el comando cp, digamos que vamos a volver otra vez a script. ls. Entonces, digamos que yo quiero, bueno, vamos a crear primero un archivo ahí para mostrar el ejemplo. Archivo example. Ahí ya lo tengo. Muy bien. Quiero copiar ese example. Lo copio a, digamos que lo copio a CentOS y ya está copiado. Si hago un ls y hago cd CentOS y un ls, ahí puedo ver la carpeta, el archivo example. Dice quiero construir un archivo summa que tenga el archivo A1 y A2. Entonces se hace con ese parámetro cat. Hay que crear otro archivo entonces dentro de script digamos que lo queremos hacer ahí mismo, touch ejemplo, otro ls, y vamos a sumarlos como está acá en el ejemplo. Entonces decimos cat example y ejemplo mayor que, y lo mandamos a una suma y ya lo tenemos. Y ahí tenemos eso. Muy bien, ¿cómo sé cuántas líneas tiene un archivo? Con wc-l. wc-l.
o eso es. Vamos a hacer un ls wc menos l. Bueno, así sabemos cuántas líneas tiene el archivo. Suponiendo que tengo el archivo software tgz y el archivo mdsk, cómo compruebo que es correcta con esta ruta? Y bueno, esa parte también la podemos dejar hasta ahí. Esta sería la parte cuarta. Si te gustó el video, manito arriba, comparte el video, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video.